de hoy es sobre la semana corrida. Ya vamos a hablar un poquito de qué es esto de la semana corrida, cómo se calcula, qué trabajadores tienen derecho a este cálculo de semana corrida. eh, y el objetivo principal siempre es mostrarles a ustedes cómo se trabaja con la semana corrida, cómo procesa la semana corrida el sistema de no tres noches, tanto remuneraciones escritorio como remuneraciones web. ¿Ya? Más que profundizar siempre en la normativa, la idea de esto es poder mostrarle a ustedes cómo funciona en nuestro sistema el concepto o los temas que nosotros vamos pasando los días viernes en estos webinars que realizamos. ¿Qué es la semana corrida? La semana corrida o pago del séptimo día, como también se conoce, ¿cierto? Está regulada por el artículo 45 de nuestro Código del Trabajo. Esta norma contempla la semana corrida como un derecho, en este caso, de todos los trabajadores remunerados exclusivamente por día a recibir remuneración por los días domingo y festivos, ¿ya? Domingo y festivos no trabajados. Además, tienen el mismo derecho los trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones variables como las comisiones y los tratos, ¿cierto? Como ejemplo hay comisiones y tratos. Básicamente la semana corrida o séptimo día como se conoce, ¿cierto? Corresponde al pago por los días domingo y festivo de descanso compensatorio que reciben los trabajadores que son remunerados de manera diaria. Y los que se rigen en este caso por un sistema de remuneración mixto, que es cuando perciben una parte de la remuneración fija, ¿cierto? Y la otra variable. Si nosotros nos vamos por esta lógica, el sistema de remuneraciones por día, los afectos a este tipo de remuneración reciben solo por días trabajados, ¿cierto? O sea, ellos trabajan, por ejemplo, de lunes a viernes y solo van a recibir remuneración por sus días trabajados. Entonces, siendo así, tendrían que trabajar los días domingo y festivo para equiparar, en este caso, el sueldo de una persona que cuenta con un sueldo fijo mensual, ¿ya? Si ellos quisieran equiparar ese sueldo, tendrían que trabajar de lunes a lunes prácticamente. Entonces, para que esto no ocurra, ¿cierto? Para que esto no sea así y las condiciones laborales también sean más justas para los trabajadores, se establece el tema de la semana corrida. Entonces, por eso indica que los días, en este caso feriado y festivo, eh, deben ser cancelados, ¿cierto? Y así equiparar, en este caso, el sueldo de una persona que trabaja de forma fija. Ya a raíz de esto nació lo que es la semana corrida. Y esto nace, así como dato anexo, esto nace o este beneficio se crea el 31 de julio de 1948. Y ahí específicamente, ¿qué decía la ley? El obrero tendrá derecho al salario base en dinero por días, domingos y feriados. ¿Ya? Y esta ley, como les indico, nace el 31 de julio del año 1948. O sea, es bastante antigua. ¿Quién tiene derecho a este beneficio? ¿A qué trabajadores le podemos realizar el cálculo de semana corrida? En este caso, trabajadores cuya remuneración es variable en función a su trabajo diario. ¿Ya? Las personas remuneradas por horas, por trato, comisiones, ¿cierto? Que tienen un sueldo diario son las personas que tienen el derecho a recibir este cálculo o este monto por semana corrida. Y los trabajadores, como ya lo habíamos mencionado, con remuneración mixta. Ya, esto quiere decir que son los trabajadores que tienen un sueldo mensual, ¿cierto? El que debe ser equivalente al mínimo mensual vigente, ¿ya? Más una remuneración variable que pueden ser, o el caso más común son las comisiones o los tratos, ¿ya? Entonces existe el sueldo base, pero también tienen una parte de su sueldo que es variable. A eso le llamamos remuneración mixta y ellos son los dos tipos de trabajadores entonces que tienen derecho a este beneficio. ¿A quienes no les corresponde el pago de semana corrida? Ya, en este caso, a quienes perciban una remuneración exclusivamente por consueldo de sueldo fijo mensual. A ellos no le corresponde cálculo de semana corrida. A los trabajadores que aunque su trabajo sea bajo concepto de remuneración mixta, la parte variable
sea asignada mediante el llamado pozo, ¿cierto? El llamado sistema de pozo, que es decir, que un porcentaje de la venta total mensual se reparte entre los trabajadores. Entonces, los trabajadores que tienen este sistema, ¿cierto? Donde la remuneración o las ventas, perdón, en este caso, mensual, se les reparte un porcentaje a cada uno, que eso siempre ha sido llamado como sistema de pozo. Ellos tampoco tienen derecho al cálculo de semana corrida, no tienen derecho a semana corrida. Y los trabajadores que tengan una jornada ordinaria distribuida en menos de 5 días, tampoco ellos tienen derecho a la semana corrida. Requisitos que debe tener la remuneración para ser considerada en el pago del séptimo día, ¿cierto? Semana corrida o séptimo día, como se le conoce. Ya, en este caso debe tratarse efectivamente de una remuneración, ¿cierto? Pero en ella no vamos a incluir los conceptos como asignación, viáticos, aguinaldo, ya asignaciones familiares. Ya, ninguno de estos conceptos se considera ya o se incluye dentro de la remuneración sobre el cual se debe realizar el cálculo de la semana corrida. ¿Qué otro requisito? Aunque el pago se realice de forma mensual, este debe ser devengado diariamente por el trabajador. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Que no importa que el monto total del mes sea cancelado de una vez, pero si corresponde a los días efectivamente trabajados. ¿Ya? Porque a lo mejor yo no le pago de forma semanal y realizo un pago mensual por su trabajo. ¿Ya? En este caso, también corresponde el cálculo de semana corrida, independiente que el pago se hace una vez al mes, pero en este caso su trabajo también corresponde a un sueldo diario, ¿ya? Pero que se cancela a fin de mes. Y bueno, finalmente, que la remuneración sea principal y ordinaria. Esto quiere decir que debe subsistir por sí misma y no depender de otros conceptos como bonos o aguinaldo. ¿Ya? Entonces, cumpliendo estos tres requisitos, se considera pago para el séptimo día. ¿Cómo se calcula la semana corrida? Acá tenemos dos tipos de cálculo. Uno es el cálculo semanal y el otro es el cálculo mensual. Ya existen los dos tipos de cálculo. Y es por lo que recién dijimos, porque puede que a un trabajador, independiente que su sueldo sea de forma diaria, se considere el pago de forma diaria, pero se le hace un pago una sola vez al mes. ¿Ya? Entonces se considera como un pago mensual. Y el otro es el cálculo semanal, que son los trabajadores que se le paga toda la semana, ¿cierto? La remuneración de los días ahí en que han trabajado, que se va haciendo un pago semanal. Entonces, el cálculo semanal. Aquí se suma el monto obtenido por el trabajo diariamente en la respectiva semana que ustedes van a calcular y luego se divide por el número de días que legalmente debió trabajar en la semana. El resultado de dicha operación será el monto que se deberá pagar al empleado por cada domingo y festivo correspondiente a la semana que están calculando. Ya vamos a ver un ejemplo. Vamos a aplicar lo que recién leímos en un ejemplo. Entonces, tenemos un trabajador que realizó su trabajo de lunes a viernes y durante esta semana no hay ningún día festivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos indica aquí la ley? Que se debe sumar el monto diario correspondiente a su trabajo. Entonces, vamos a tener montos del día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, vamos a sumar todos los días, de lunes a viernes, ¿cierto? Al sumar esto, nos da un monto total de 115.000 pesos, ¿cierto? Vamos a considerar acá, yo estoy sumando, ojalá ustedes puedan ir sumando conmigo, ¿cierto? Si sumamos de lunes a viernes, el pago de su trabajo diario nos da un total de la semana de 115.000 pesos. Eso es lo que recibió el trabajador por semana, ya por la semana que estamos calculando. ¿Qué nos indica la ley?
que el total de la semana debemos dividirlo por los días efectivamente trabajados, que son de lunes a viernes, porque él trabajó toda la semana. Entonces los 115.000 los dividimos en los 5 días de la semana, por lo tanto acá nos da un resultado de 23.000 pesos. Entonces a este trabajador, por festivo y domingo que tenga la semana, se le debe cancelar 23.000 pesos. En este caso no hay festivo, por lo tanto se considera solo el día domingo y él va a tener un concepto de semana corrida por 23.000 pesos. Así se calcula cuando es un tema semanal. Se suman todos los días trabajados, lo que recibió como sueldo diario, se divide por los días efectivamente trabajados y ese es el monto que finalmente recibe por los días domingo o festivo que tenga la semana. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, si tiene un día festivo. Vamos a tomar el mismo ejemplo. Trabaja de lunes a viernes. Trabajó el día lunes, el día martes, el miércoles fue feriado, trabajó el día jueves y el día viernes. Entonces, sumamos lunes, martes, jueves y viernes, lo que nos da un total de 90.000 pesos. Y esto se divide por 4 días. Se divide por el día lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles festivo, por lo tanto, no se considera la división de los días porque no es un día trabajado. Entonces, dividimos los 90.000 en 4 y nos da 22.500. Por lo tanto, en esa semana, él debe recibir por concepto de semana corrida 45.000 pesos, porque los 22.500 corresponden a pagar por día festivo y por día domingo. Esta semana consideramos el domingo más el día festivo, por lo tanto, por festivo más domingo se debe cancelar un monto de 45.000 pesos. Entonces sería el total de la semana más 45.000 pesos. Eso es lo que se debe cancelar por semana corrida, ya porque se considera el festivo más el domingo. Si hay licencia dentro de la semana, ¿cómo debemos considerar acá el cálculo? Mismo ejemplo, trabajó lunes, miércoles, jueves, viernes y tuvo un día de licencia que fue el martes. Sumamos el sueldo diario del lunes, del miércoles, del jueves y del viernes y nos da 90.000 pesos. Estos 90.000 pesos los vamos a dividir por 4 días, porque él tiene un día con licencia, por lo tanto no se considera. Ya solo lo dividimos por 4 días. Por lo tanto, en esta semana que él tuvo un día de licencia, se va a pagar solo el día domingo por concepto de semana corrida. Entonces, él debe recibir 22.500 pesos. Si aquí, por ejemplo, también hubiese un día feriado, por ejemplo, el miércoles. Tenemos el día de licencia, tenemos el miércoles feriado. Por lo tanto, sumaríamos lunes, jueves y viernes. Y ese monto lo dividimos por 3 días, porque lo vamos a dividir por los días efectivamente trabajados como indica la ley. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el monto resultante del total de la semana por esos 3 días lo vamos a multiplicar por el día domingo y por el día festivo. ¿Ya? Por lo tanto, si él tuviera 3 días, sumamos el día lunes, el día martes con licencia, miércoles vamos a suponer que que es feriado, por lo tanto sumamos el día lunes, el día jueves y el día viernes, lo que nos daría un total de 70.000 pesos. Eso lo vamos a dividir por 3 días, solo los días trabajados, y nos daría un monto de 23.333 pesos. Por lo tanto, a este trabajador esos 23.000 se los vamos a pagar por el día feriado y por el día domingo, lo cual nos daría 46.666 pesos. Recuerden que el monto de la semana se divide siempre por los días efectivamente trabajados. ¿Cómo sería el cálculo de la semana corrida mensual? Es básicamente muy parecido a lo que vimos nosotros ahora, pero vamos a considerar todo el mes porque a esta persona se le paga una vez al mes, ya independiente que su remuneración es por día o es remuneración mixta, ya que también vimos que es el caso de los trabajadores que deben recibir el pago del séptimo día. Como les indico, este pago también se puede abordar de forma mensual, contemplando en este caso el monto de las comisiones percibidas durante el mes de trabajo, ¿ya? Y los pasos serían, vamos a sumar todas las remuneraciones variables, en este caso de carácter diario, cierto que son devengadas,
por el mes que trabajó esta persona. El resultado lo vamos a dividir por el número de días trabajados legalmente que debió laborar, ¿cierto?, en dicho periodo mensual. Y el valor resultante de estos días, ¿cierto?, que corresponda lo vamos a pagar por los días domingo y festivo comprendidos, ¿cierto?, en este mes que estamos calculando. Vale decir que vamos a multiplicar el valor diario, ¿cierto?, por los días hábiles, y lo vamos a multiplicar por los días domingo y festivo del mes. ¿Cómo aplicamos esto que recién les dije? Vamos a verlo en un ejemplo para que quede más claro. Entonces, este es un pago mensual porque le pagamos una vez al mes al trabajador, independiente que su remuneración es diaria o es mixta, ¿cierto?, con un sueldo base más comisión. Vamos a enfocarnos en el mes de octubre de este año. Ahora sí traigo el calendario con los días marcaditos en rojo. Ahora sí. Entonces, vamos a considerar para el ejemplo el mes de octubre. Vamos a considerar trabajador sin licencia y ni ausencias. Ya no hay licencia y no hay ausencias en el mes. Y la comisión informada por el mes de octubre es de 110.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos primero realizar? Contar los días hábiles del mes. Lo primero es contar los días hábiles. Ya contamos con la comisión informada, que son los 110.000. Entonces, para comenzar con el cálculo, debemos saber cuántos días hábiles e inhábiles tenemos dentro del mes de octubre. Entonces, si nosotros contamos los días hábiles, ¿cierto? Acá, comenzamos del día 2, ¿cierto? Acá tenemos 5 días de lunes a viernes, luego tenemos 4 días, ¿cierto? Ahí tendríamos 5, tendríamos 9 días y así vamos contando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y al viernes feriado no lo contamos, 19, 20. Por lo tanto, tenemos 20 días hábiles. Recuerden que aquí no estamos considerando ni sábado, ni el festivo que es el día domingo, ni los festivos, ¿cierto?, dentro de la semana, que sería el lunes 9 y el viernes, 27. Entonces comenzamos del día 2, vamos contando 1, 2, 3, 4, 5 hasta el día 6. Luego continuamos con el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿cierto? Ahí vamos contando hasta llegar a los 20 días. Tenemos 20 días del 2 al 31 sin considerar ni los domingos, ni los sábados, ni el festivo del 9 y el 27. Ya tenemos 20 días acá dentro del mes de octubre hábiles. ¿Y cuáles son los días inhábiles? Los domingos, ¿cierto? Que tendríamos acá 1, 2, 3, 4, 5 días, más los 2 días festivos que serían 7. Ya tenemos 7 días inhábiles versus 20 días hábiles del mes. Entonces, ya teniendo este dato, volvemos con la comisión, que son los 110.000, tenemos 20 días hábiles, 7 días inhábiles. ¿Y qué nos indica la ley? Que la comisión la debemos dividir por los días efectivamente trabajados, que serían los 20 días hábiles. Entonces, los 110.000 lo dividimos en 20 días y nos da un valor diario por día hábil trabajado de 5.500. ¿Y qué es el segundo paso? Estos 5.500 de días efectivamente trabajados lo multiplicamos por los días inhábiles. Y finalmente vamos a llegar al valor de semana corrida, que serían 38.500 pesos por el mes de octubre, porque aquí ya estamos considerando los 7 días inhábiles, ¿cierto? Los 5.500 los multiplicamos por 7 días inhábiles y nos da finalmente el valor de la semana corrida por los domingos y los festivos que existen dentro del mes de octubre. Ese es el cálculo mensual que se debe considerar, ¿cierto? Entonces tomamos el mes, contamos los días hábiles, contamos los días inhábiles. El cálculo, en este caso sería, tomamos la comisión informada, la dividimos por los días hábiles, nos da el valor diario efectivamente trabajado y ese valor diario lo vamos a multiplicar por los días inhábiles del mes, donde consideramos domingos y festivos. Finalmente vamos a llegar al valor de la semana corrida. Por lo tanto, esta persona va a recibir en el mes de octubre su comisión de 110.000 pesos más los 38.500 por concepto de semana corrida. Este es el cálculo que se toma de manera mensual. Es bastante fácil, de repente quizás, y me incluyo, no nos enredamos mucho con el tema de cómo se calcula, qué es lo que hay que... Pero es bastante simple el cálculo de la semana corrida. ¿Ya? Es muy simple como ustedes pueden ver.
Y ahora vamos a ver cómo se aplica esto en nuestro sistema, porque nuestro sistema, tanto de remuneraciones escritorio como remuneraciones web, tiene el cálculo de semana corrida. Ya lo tiene incorporado para que ustedes lo puedan realizar. Entonces vamos a ir a nuestro sistema, ya, de remuneraciones de escritorio. Vamos a ver primero remuneraciones de escritorio. ¿Dónde registro la semana corrida? Esto se registra en la ficha del trabajador. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al menú módulos, ficha del trabajador. Acá vamos a llamar al trabajador. Y vamos a presionar el botón agregados. Es acá donde se encuentra el registro de la semana corrida. Entonces, ficha del trabajador, llamo al trabajador y presiono el botón agregados. Y acá tengo el botoncito, ¿cierto? Donde dice semana corrida. La opción acá de semana corrida. Entonces, ingreso al mes. En este caso se ingresan las primeras 3 letras del mes. Tira por defecto diciembre porque asume el mes en curso, independiente del mes que yo tenga acá seleccionado. Ya acá estamos en la ficha y la ficha no se relaciona con el mes. Por lo tanto, yo debo indicar acá el mes que quiero calcular la semana correcta. Entonces, presiono noviembre, acepto. Y acá nuestro sistema tiene el cálculo por semana, ¿ya? Por lo tanto, si usted tiene un trabajador que se le cancela de forma mensual, ¿cierto? Independiente que es un sueldo diario, en este caso tiene que dividir esa comisión en las 4 semanas que tenga el mes, ¿ya? Porque nuestro cálculo es un cálculo semanal. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, la semana 2. En la semana 2, la persona tuvo, o la 1 en realidad, da igual, ya, tuvo 90.000 pesos. Nos vamos a guiar por el ejemplo que estábamos viendo. Tiene 90.000 pesos en la primera semana. Dentro de esta semana no hay feriados, no hay día de licencia, no hay sexto día. ¿A qué se refiere el sexto día en nuestro sistema cuando se trabaja de lunes a sábado? Ya, porque en este caso se considera el sexto día dentro del cálculo de la comisión para la semana corrida. Ya, a eso se refiere el sexto día, que muchos clientes a veces me consultan a qué se refiere el sexto día, es el día sábado trabajado. Mes anterior, ¿a qué se refiere mes anterior? Quiere decir que si arrastro un día de la semana del mes anterior que ya fue cancelado, debo indicarlo acá para que el sistema no lo considere dentro de la división que hace de la comisión por los días efectivamente trabajados. Ya, a eso se refiere con mes anterior. Yo completo hasta donde dice mes anterior en el sistema, solo hasta ahí, ya solo hasta esta columna. Días de la semana, monto semanal y monto total son los cálculos que realiza el sistema de forma automática. Ya, entonces, solo completo la comisión, el feriado, si es que hay feriados en la semana, días de licencia que haya tenido el trabajador en esa semana. Sexto día ya indicamos que es el día sábado. Y mes anterior, en el caso que yo arrastre un mes de la última semana del mes anterior que ya fue cancelado, debo indicarlo acá. Si se canceló un día, yo debo indicar ese día, uno en este caso, para que no se considere dentro del cálculo de la semana que es cierto que necesito registrar. Entonces, no hay feriados, no hay licencia, no hay sexto día, no hay mes que se arrastren de la semana anterior, entonces yo indico procesar y guardar. Por lo tanto, el sistema me indica que debo cancelar 18.000 pesos por concepto de semana corrida, que sería solo el día domingo, ¿cierto? Los 90.000 pesos lo dividimos en los 5 días y eso nos da 18.000 pesos. Por lo tanto, su comisión más la semana corrida serían 108.000 pesos y esto se traspasa directo a la liquidación del trabajador. Por ejemplo, si hubiera un día feriado, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Si hubiese un día feriado, dentro de esa primera semana, indicamos uno y procesamos y guardamos. ¿Y qué me está calculando el sistema acá? 45.000 pesos. ¿Por qué? Porque los 90.000 pesos los vamos a dividir solo en 4 días, porque hay un día feriado. Por lo tanto, sería lunes, martes, nos saltamos, por ejemplo, el miércoles, que es feriado, y tenemos jueves y viernes. Por lo tanto, ya no se divide en 5 días, se divide en 4. Entonces, los 90.000 los vamos a dividir en 4 días. Y son 22.500, y estos 22.500 los vamos a pagar por el domingo de esa semana y por el feriado de esa semana.
¿cierto? Entonces lo multiplicamos por 2 y nos da un total de 45.000 pesos. Ahora, si hay, por ejemplo, licencia, vamos a indicar un día de licencia y un día de feriado. Vamos a indicar ambos casos, ¿ya? Procesamos y guardamos, y aquí en este caso sería los 90.000 dividido en 3, porque dentro de los 5 días hay un día festivo y un día con licencia. Ya los 90.000 se dividen en 3 y se cancelan 30.000 pesos por domingo y por el día feriado. ¿Ya? Entonces su semana corrida corresponde a 60.000 pesos, que sería la comisión más los 60.000 pesos. Vamos a... Ay, perdón, no lo guardé para mostrarles cómo se muestra en la liquidación. Perdón. Vamos a volver. Quiero mostrarles cómo se traspasa la liquidación. Vamos a ingresar de nuevo, lo vamos a dejar en 0 para ingresarlo de nuevo, guardar y pasar. Entonces el primer ejemplo que habíamos hecho es la comisión por 90.000 pesos, ¿cierto? Procesamos, guardamos y ahí nos da un total de 18.000 pesos. Entonces, procesar y guardar, y nos vamos a ir a la liquidación de esta trabajadora, ¿cierto? Que es Constanza. Guardamos la ficha, vamos a salir y nos vamos a la liquidación del mes de noviembre de Constanza. Y aquí está la comisión que se traspasa solita más el monto por semana corrida. Ahí se traspasa el cálculo y se debe registrar la liquidación, porque no quiere decir que al traspasar esto la liquidación queda guardada. ¿Ya? Si ustedes tienen que seguir trabajando en la liquidación agregando otros conceptos o días ausentes, en fin, lo pueden acá trabajar y después se registra. Ya, pero se traspasa de forma automática a la liquidación. Lo mismo pasa con el sistema web. Vamos a ver cómo se trabaja en el sistema web. A diferencia, en este caso, de... aquí ya estamos en el sistema de remuneraciones web. Vamos a ingresar. A diferencia de el sistema de escritorio, que la semana corrida se encuentra directo en la ficha del trabajador, en este caso, aquí lo vamos a encontrar en el menú mantenedores. Entonces, nos vamos al menú mantenedores. Aquí estamos en la pantalla principal de remuneraciones web, ¿ya? Nos vamos a ir al menú mantenedores y acá tenemos semana corrida. Aquí, semana corrida. Semana corrida, ¿cierto? Vamos a seleccionar al trabajador, a Daniela, por ejemplo. Vamos a seleccionar el mes de diciembre, no importa. Si vamos a seleccionar diciembre y vamos a anotar su primera semana, ¿ya? La comisión, por ejemplo, de 120.000 pesos. No hay feriados, no hay licencia, no hay sexto día, no hay días que arrastre del mes anterior, por lo tanto, eso es lo que le voy a calcular a la trabajadora. Y acá, procesar todo. Indicamos procesar todo. Y el sistema acá finalmente nos muestra. Ay, perdón, creo que esto me está tapando. Un segundito, por favor, que voy a... Ya. Indicamos procesar todo. Ay, se me borró. Perdón, se me borró el monto. Lo voy a ingresar. 120. Ahí procesamos. Y aquí nos muestra el monto que le corresponde por semana corrida, que serían los 24.000 pesos, porque solo vamos a cancelar el día domingo por concepto de pago del séptimo día, porque en la semana no hay feriados, no hay sexto día, no hay mes del día anterior, por lo tanto son los 120.000 pesos dividido en 5 días, ¿cierto? Lo que nos da un monto a pago de 24.000 por el día domingo, ¿cierto? Que corresponde al pago de la semana corrida. Ahora, por ejemplo, seguimos con los 120 y tenemos un día de feriado. Si tenemos un día de feriado, los 120 los vamos a dividir por 4 días, ¿cierto? Los vamos a dividir por 4 días, nos daría 30.000 pesos
Si sacamos la cuenta, nos da 30.000 pesos por concepto de día efectivamente trabajado, y eso, 30.000 pesos, hay que pagarlos por el día festivo y por el domingo. Entonces, si indicamos procesar todo, nos muestra aquí finalmente un pago por semana corrida de 60.000 pesos, que corresponde al día festivo y al día domingo. Y así pueden ir procesando todas las semanas, ¿cierto? Nosotros hacemos el ejemplo con la semana 1, pero así ustedes van anotando la comisión que corresponde a cada una de las semanas. Si se trata de un pago mensual, en este caso, la forma de adaptar quizás acá el cálculo es em, sacando un proporcional de ese pago, ¿cierto? Se divide esa comisión que es, no sé, por ejemplo, de 300.000 pesos mensual, la vamos a dividir en las 4 semanas que contemple el mes, y de acuerdo a eso vamos a sacar el cálculo para la semana corrida, porque acá el ingreso es de forma semanal en el sistema, ya por ahora. Entonces acá indicamos guardar. Por lo tanto, si yo me voy a la liquidación del mes de diciembre de Daniela, debería aparecer los 60.000 pesos más la comisión, ¿cierto? Que son los 120.000 pesos. Entonces nos vamos al registro de liquidación, llamamos a Daniela, estamos en el mes de diciembre, y acá me aparece el concepto por comisión y por semana corrida. Tengo que grabar, por supuesto, la liquidación, porque al igual que en el escritorio, esto no queda grabado, ¿ya? Pero sí se arrastra desde el mantenedor que nosotros registramos la semana corrida. Así se registra, estimados, este concepto y se realiza este proceso en el sistema de No Trasnoche. Como les indico, la idea de este webinar es mostrarles a ustedes cómo se trabaja en el sistema, en este caso la semana corrida, que es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Ya? Y también enseñarles a ustedes cómo se realiza el cálculo manual, que muchas veces ahí hay dudas. Eh, yo que recepciono llamados del cliente muchas veces tienen duda en el cálculo que está haciendo el sistema, porque también tienen dudas cómo realizar el cálculo manual, pero pueden ver que es bastante fácil, ya sea el cálculo mensual o semanal. Ambos cálculos son muy simples de realizar en la medida que se tenga clara cuál es la comisión mensual o semanal del trabajador. Ustedes pueden realizar el cálculo de la semana corrida y comprobar que el sistema lo está haciendo exacto como corresponde.